Hola, muy buenas a todos. Te saluda Joycer Medina y te doy la bienvenida a mi canal. Espero que en este día, en esta tarde o en esta noche puedas sentirte cómodo y venir a escuchar una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirte. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Así como Jesús nos los dice en Lucas 11:34. Lo primero que tenemos que preguntarnos es a qué se refiere Jesús cuando está hablando de que la lámpara del cuerpo es el ojo. Para descubrir el significado de las palabras de Jesús, vamos a hacer un pequeño análisis de varios pasajes en donde se me hace referencia a términos importantes que se encuentran en ese pasaje como ojo, lámpara o luz. Así que sin más preámbulos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ubicar los pasajes en donde se nos hablan acerca de estos términos, por lo menos del ojo, ¿verdad? Sabemos que en Efesios 1:17 Pablo hace una oración por los creyentes que estaban en Éfeso, y en medio de esa oración él pide al Padre Celestial espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y en el versículo 18 del capítulo 1 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Sin embargo, tú tienes que detenerte allí y hacer una pausa, porque eso es lo que nosotros leemos en la versión Reina Valera 1960, pero si tú lees el interlineal griego, como está escrito esas palabras en griego, se leería alumbrando los ojos de vuestro corazón. Y de aquí vamos a ir agarrando las piezas que necesitamos para armar este rompecabezas. ¿Por qué corazón? Lo primero que tienes que saber es que allí se está utilizando, por lo menos en el idioma original en que fue escrito ese pasaje en griego, una figura retórica que se utilizaba mucho y se utiliza mucho a lo largo de la Biblia. Esa figura retórica tiene el nombre de metonimia. Es una figura retórica en donde se sustituye una palabra y se reemplaza por otra. En este caso, en ese pasaje específicamente, alumbrando los ojos de vuestro corazón, leerías en el griego, se sustituye la palabra entendimiento, por la cual nos la traducen, por la palabra corazón. Y es una metonimia en donde ella está sustituyendo el efecto, es decir, el entendimiento, por la causa, es decir, aquello que causa el efecto, que es el corazón. Y cuando tú estudias y vas analizando desde este punto de partida, ya la Biblia empieza a arrojarte mucha luz y mucho entendimiento respecto al término. Sobre todo porque fíjate que Pablo te dice alumbrando los ojos de vuestro corazón. ¿Por qué el corazón? Fíjate que si tú estudias la palabra detenidamente, y de esto más adelante voy a compartir un estudio acerca del corazón, el corazón no es lo que nosotros creemos que es. Sobre todo cuando no tenemos una visión bíblica de las cosas, tendemos a romantizar y distorsionar muchos conceptos que leemos en la Biblia. La palabra en el hebreo para corazón es leb, y literalmente tiene que ver o se define por aquello que dirige tu interior. El corazón es el asentamiento de las facultades de la voluntad, de la cognición, del razonamiento y de la percepción. Pero desde los pictogramas hebreos y desde el idioma hebreo antiguo, la definición más básica o más sencilla de entender para el corazón es aquello que dirige tu interior. ¿Qué tiene que ver el ser dirigido o lo que dirige tu interior con pensamientos, cognición, voluntad o razonamiento? Y es que en el ser humano como piensa, él actúa. Como tú piensas, tú actúas. Toda conducta que tú ejecutas siempre está precedida por una valoración racional, por un pensamiento que rige dicha conducta. Cuando vamos armando este rompecabezas, poco a poco vamos a ir comprendiendo. De hecho, precisamente la palabra para arrepentimiento en griego es metanoia, y tiene que ver con un cambio de mente. Porque si es cambiada la manera en la que yo veo las cosas, la manera en la que pienso acerca de cada situación o cada conducta, también mi comportamiento va a cambiar. Si alguien no se quiere apartar del pecado porque en su razonamiento y pensamiento
piensa que eso no está tan mal delante de Dios, pues es ese mismo pensamiento que lo hace seguir abrazado y manteniéndose en esa conducta que está mal delante de Dios. Y está condicionado a seguir en esa conducta hasta que su manera de pensar no sea cambiada, hasta que su entendimiento y su razonamiento en el asunto no sea cambiado y corregido por la palabra de Dios. Entonces, si avanzamos paso a paso, de momento podemos ir agarrando el tema de los ojos con el entendimiento, con el corazón, que tienen una relación particular, pero vamos a seguir adelante. Entonces, si podemos ir agarrando pequeñas piezas de este rompecabezas, de momento tenemos que los ojos, el entendimiento y el corazón tienen alguna especie de relación. Pero todavía no hemos terminado, sigamos adelante. Tú en Mateo 15:14 puedes ver, Jesús está hablando acerca de los fariseos, diciendo que ellos son ciegos guías de ciegos, que un ciego no puede guiar a otro ciego evidentemente, porque no tiene la vista para dar las directrices, no sabe en qué terreno pisa, no sabe hacia dónde camina, y que ambos tropezarán y caerán en el hoyo, literalmente dice. En el versículo 15 de Mateo 15, Pedro parece no haber entendido esto y le pide a Jesús que les explique esto que decía. Y yo quiero que prestes atención a las palabras de Jesús en el versículo 16. También vosotros aún sois sin entendimiento. Yo quiero que ese también lo tengas en consideración, porque cuando tú estudias pasajes bíblicos, tú tienes que tomar en cuenta la gramática. Si leerías desde el interlineal griego, Francisco La Cueva, cuando lees esta conjunción también, en el griego es una conjunción lógica conectiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esto que está presentando Jesús, esta oración que viene después del también, tiene que ver y está conectado con lo que él está hablando y redactando anteriormente. Jesús acaba de decir que los fariseos son ciegos, que no tienen vista ni dirección, no saben a dónde va, están en tinieblas literalmente. Y luego dice a Pedro, también ustedes son sin entendimiento. También relaciona el sin entendimiento a la condición previa de los fariseos de la cual Jesús estaba hablando. Entonces allí hay una conexión y hay una relación entre ser ciego, estar en tinieblas, que es una similitud, no tener dirección, no tener la vista sobre la cual yo puedo caminar correctamente este camino, y el no tener entendimiento. Si tú vas sumando esto también, acuérdate que en el versículo 18 de Efesios 1, Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y este entendimiento se leería en el griego es corazón. Quiero que vayas agarrando y sosteniendo de momento estas piezas del rompecabezas, porque en breve momento vamos a armar todo y vamos a ver y entender finalmente a qué es lo que se refería Jesús cuando decía que la lámpara del cuerpo es el ojo, y como de depende si tu cuerpo estará en luz o en tinieblas. Teniendo ya las piezas de este rompecabezas, yo voy a volver nuevamente a Lucas 11:34 y voy a volver a leer el pasaje de Jesús donde nos habla que si mi ojo es bueno, si tú lees eso en el griego, esta palabra para bueno puede traducirse como puro o incluso sano. Hay una fuerte discusión en la crítica textual, en el aparato crítico textual, en donde todavía no se define esta palabra bueno en el griego, si Jesús se estaba refiriendo en el sentido literal de sano o en el sentido literal de puro. Sin embargo, ambas propuestas van a abordar el mismo significado. Pero tomemos los dos. Cuando tu ojo es puro, cuando tu ojo carece de suciedad, de lo que es impuro, de lo que es sucio, dice que todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, y también en contraposición al otro término, acá hay también un detalle en el griego se leería como malo o como enfermo. Si tu ojo, si la lámpara
que filtra lo de afuera hacia adentro está enferma, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Ahora es acá donde tenemos que agarrar las piezas del rompecabezas y armarlas. La palabra nos está enseñando por los versículos que anteriormente hemos resaltado, de que el entendimiento, o mejor dicho, el ojo, al ser la lámpara del cuerpo, equivale a la percepción y el entendimiento de las cosas. Y el corazón, por eso es muy importante el corazón. El corazón es ese, vamos a utilizar esta palabra solo para presentar el punto. Es como ese elemento en donde se va a gestar, donde va a suceder un proceso, en donde se va a gestar lo que es el entendimiento. Porque el corazón es el elemento donde se produce todo el proceso de razonamiento, todo el proceso de cognición y por ende también todo el proceso de la voluntad. Acuérdate que cuando tú piensas acerca de algo, ese pensamiento condiciona que tú actúes en X o Y dirección. Y esto quiere decir que cuando tú tienes un entendimiento correcto, puro, bueno o sano, esto generará que dentro de ti tú tengas una percepción de las cosas de manera correcta a la luz de la palabra. Salmos 119, 105 me dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es esa luz que puede alumbrar las tinieblas en donde yo puedo estar caminando. La palabra de Dios, al ser la verdad, es aquella que derriba la mentira. Y cuando en tu corazón mora la palabra de Dios, que es luz, y al estar la palabra de Dios morando dentro de tu corazón, y si por ella vives y por ella te riges, esto generará que la manera tuya de ver las cosas esté alineado a la luz de la verdad y de lo que dice la palabra. Es exactamente por eso en que tú entiendes ahora las palabras de Dios en Isaías 5:20, que dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando tu entendimiento, cuando tu ojo es bueno o está sano, es decir, está purificado por la luz, por la sanidad, por la verdad que presenta la palabra de Dios, tú vas a percibir y ver y proyectar tu mundo exterior de la manera correcta. Vas a ver lo que es malo como malo y lo bueno como bueno. El ojo es como ese proyector, valga la redundancia, que te proyecta la imagen de cómo tú percibes las cosas. Eso es lo que equivale al entendimiento de lo que está bien y lo que está mal. Porque la persona que está todavía abrazada del pecado y no quiere salir de esa condición, lo que lo mantiene en esa condición es que esta persona entiende que no es tan grave como parece. Que Dios, aún así, a pesar de eso, no tiene ningún problema con que esta persona continúe así. Y ese entendimiento distorsionado, enfermo o malo, o en palabras de Jesús, ese ojo malo, hace que esta persona esté caminando en las tinieblas mismas. No hay luz dentro de esta persona. Si la palabra de Dios es la luz y es la lámpara que ilumina mi camino, que ilumina mi caminar, que pueda hacerme entender en qué terreno yo estoy pisando, y si esta persona que piensa de esta manera rechaza o la palabra de Dios no mora dentro de su corazón, pues obviamente en su corazón no estará la luz, no estará la verdad bajo la cual esta persona desarrolle su entendimiento de las cosas. Por ende, esta persona tendrá una percepción, un ojo, una visión de las cosas alterada. A lo malo está llamando bueno y a lo bueno está llamando malo. Si seguimos un poquito más adelante, nosotros podemos también concluir esta idea cuando tú lees 2 Corintios 4:6, donde el apóstol Pablo nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Oye bien, en nuestros corazones. La iluminación de la verdad, de la vida, de la palabra de Dios sucedió en nuestros corazones, que es la facultad en donde se gesta todo el razonamiento y la cognición, y por ende de allí se gesta la voluntad.
Y el apóstol Pablo continúa en ese mismo versículo diciendo: es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y tenemos que ir resumiendo. El corazón es ese elemento en donde el proceso de razonamiento y de pensamiento se va a gestar. La palabra de Dios, yo quiero que mires este foco como la luz de la palabra de Dios que va a entrar o pretende entrar en este corazón para poder iluminar, para que de la misma manera en la que la palabra, al ser verdad, va a corregir todas las mentiras que yo puedo tener, y esas mentiras están condicionando que yo vea el mundo de manera distorsionada, a que yo a lo malo, a lo que Dios define que es malo, yo llame bueno o viceversa. Esta palabra tiene el poder y va a ser la función de corregir eso, pero si en mi corazón yo cierro y rechazo y rehúso a entrar la iluminación de la palabra de Dios, mi corazón no tiene esa luz a través del cual se pueda gestar un entendimiento correcto de las cosas. Y si no tengo un entendimiento correcto de las cosas, la manera de ver las cosas las voy a tener distorsionadas. Y el que yo tenga la manera distorsionada de ver las cosas como una proyección de una imagen que está torcida, también eso generará que yo me comporte de manera torcida, contraria, porque en mi corazón el elemento encargado tras ese proceso de razonamiento de gestar como resultado un entendimiento, pues no tiene la palabra de Dios morando dentro de sí. Y para concluir, como la última pieza de este rompecabezas, vamos a analizar un pasaje en donde Jesús me habla de términos que hemos estado discutiendo previamente. Leamos en Marcos 8, versículo 15, y dice: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Fíjate cómo ellos acá no entienden las palabras de Jesús. Y en el versículo 17 Jesús le dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. O sea, eso es lo que ustedes pensaron. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y oídos no oís. Si tú sacas un pequeño análisis de este versículo, te das cuenta que se volvemos a encontrar estos conceptos que hemos estado hablando: la falta de comprensión, la falta de entendimiento. Ahí que Jesús dice: no entendéis ni comprendéis aún. Y en esa misma línea añade un factor clave que contribuye a esa falta de entendimiento, falta de comprensión, y lo dice el mismo Jesús: aún tenéis endurecido vuestro corazón. Entonces, si podemos armar finalmente las piezas de este rompecabezas, podemos entender el punto clave de por qué en Efesios 1:18 el apóstol Pablo menciona: alumbrando los ojos de vuestro corazón. Y ya hemos ahora concluido que cuando el corazón está endurecido, si un corazón está endurecido, por ende no entrará la luz de la palabra de Dios. Y si ese corazón permanece en esa postura, pues no tendrá luz dentro de sí, no tendrá la verdad de la palabra de Dios. Y cuando no tienes la palabra de Dios morando en tu corazón, el entendimiento que va a salir como resultado de ese proceso de análisis, ese proceso de pensamiento, ese proceso de dictaminar lo que es bien o lo que es mal, o mejor dicho, más allá de dictaminar, sino percibir lo que está bien, lo que está mal, estará distorsionado, porque lo único que te puede dar el correcto entendimiento de lo que está bien y lo que está mal es la palabra de Dios, porque ella es la verdad absoluta. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si tú no tienes la palabra de Dios morando en ti, tú tienes una percepción de las cosas alterada. Tu manera de entender las cosas estará distorsionada. Tu ojo estará enfermo, estará en tinieblas, estarás a oscuras. Podrías caminar en un terreno en donde estás haciendo lo que está terriblemente mal delante de Dios y ver como si no fuera tan grave. Verlo literalmente como si no pasara nada.
Y esto es porque tú estás rechazando la palabra de Dios, morar en tu corazón, vivirla y dejar que ella se asiente, se pose, derribe las mentiras que puedes tener dentro de sí y corrija la manera en la que tú defines las cosas. Tú puedes ver en Génesis capítulo 3, puedes ver cuando a Adán y Eva se le dice claramente, había una prohibición de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando la palabra estaba en el corazón, por lo menos de Eva, había claramente una percepción en donde el acto de tomar de ese árbol estaba penado y era una prohibición. Pero tú prestas atención que cuando ella da su oído a las palabras de Satanás y permite que las palabras de Satanás desplacen las palabras de Dios, la percepción de ella de las cosas cambia. Si ves en el versículo 5 y 6, dice ahora entonces, y vio entonces que el árbol era bueno para comer, codiciable para alcanzar la sabiduría. Si te das cuenta que cuando en nuestro corazón la palabra de Dios no mora o es desplazada, o no me rijo yo por ella, la percepción de las cosas va a estar alterada. Porque literalmente no tendrás la única fuente de luz, la única fuente de verdad absoluta que es la palabra de Dios. Y esto te traerá un entendimiento, una proyección, una imagen de las cosas alterada y distorsionada. Literalmente caminarás a oscuras, caminarás en tinieblas. Entonces ahora tenemos un rompecabezas armados y podemos entender entonces el ojo de la siguiente manera. Al ser los ojos, o el ojo, la lámpara del cuerpo, debe entenderse desde su significado metafórico y figurativo, como el entendimiento y la visión. Entendimiento y visión que reflejan las cosas mismas. Y al estar involucrado implícitamente en este proceso el corazón, el cual es el asentamiento de la voluntad, del razonamiento, de la cognición propia del ser humano, y dicho sea de paso, todo este proceso también contribuye y deja como resultado el proceso que conocemos como discernimiento del bien y del mal, que es una valoración negativa, positiva, a la luz de la palabra de lo que moralmente está bien o lo que está mal según la verdad de Dios, no según nuestro criterio, no según nuestro pensamiento, no según nuestro parecer. Y al ser el corazón la base sobre la cual se gesta este tipo de procesos cognitivos, ella da como resultado, es decir, el corazón, da como resultado la proyección de las cosas, la proyección de la imagen a través, o mejor dicho, la imagen como yo miro, percibo, proyecto el mundo, que es lo que llamamos entendimiento. Porque la persona que está abrazada del pecado no se aparta de él porque entiende que no es tan malo. Todavía no tiene entendimiento de lo grave y terrible que es el pecado delante de Dios. Todavía no tiene entendimiento que Dios frente al pecado tiene solo dos accionares: o lo destruye o se aparta de él. Nunca lo abraza, nunca lo besa. Por ende, un ojo / visión / percepción / entendimiento que esté enfermo o malo es un ojo del cual se nos dice y implícitamente está entendido que el elemento encargado de gestar ese entendimiento, esa visión, esa percepción, es decir, ese elemento que es el corazón, está pues endurecido, está rechazando la morada de la palabra de Dios, la verdad absoluta dentro de sí. Y este elemento, es decir, el corazón, al no tener la palabra de Dios morando dentro de sí, la verdad absoluta sobre la cual la persona va a definir lo que está bien y lo que está mal, y no es que ella lo defina, sino simplemente que Dios lo dice en su palabra y esta persona vive a través de lo que Dios define como bien o mal. Y el corazón de esta persona, al estar en esta condición, pues obviamente estará tal cual como está un ciego o aquel que está en tinieblas. No tiene idea del terreno en donde está pisando. No tiene idea del despeñadero al que puede estar caminando, porque no hay luz que le alumbre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Porque Jesús claramente dice en Juan 11, del 9 al 10. No tiene el día 12 horas.
El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces concluimos de esta manera. Una lámpara encendida, un ojo bueno, un ojo sano, un ojo que perciba las cosas de manera correcta, es aquel que, por ejemplo, entendiendo que ya estamos en los últimos tiempos, de que cada vez hay más señales que nos dejan ver que la venida de Cristo está pronto. Si yo entiendo correctamente eso y si verdaderamente estoy entendiendo que la venida de Cristo es un hecho inminente, que cada vez estamos más cerca de ello, al yo tener el entendimiento correcto y verdadero de esto, entonces eso va a generar que yo viva como si verdaderamente Cristo pudiera venir mañana. Hay gente que en la misma oración te pueden decir que sí creen que Cristo va a regresar, pero en su misma condición también todavía siguen abrazados voluntaria y deliberadamente del pecado. Es decir, si ese entendimiento estuviera correcto y su cuerpo estuviera lleno de luz, iluminado por la palabra de la verdad de Dios, entenderían que la percepción o el entendimiento de que Cristo puede venir mañana, eso me hace querer estar a cuentas con Él el día de hoy. Si esto verdaderamente fuera una realidad en la cual yo creo, afirmo y vivo. Este es uno de los tantos ejemplos en donde el entendimiento correcto de las cosas, o el ojo bueno o el ojo sano, puede ser aplicado en muchas áreas de nuestra vida. Y un pequeño paréntesis dentro de esta enseñanza es que te dejo esto como tarea. Y ahora vas a entender un pasaje que te encuentras en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 3. Medita y reflexiona, bajo tu entendimiento y lo que has aprendido ahora, las siguientes palabras. Y los entendidos resplandecerán. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Te invito a que tú puedas seguir meditando en ella y que puedas reflexionar en qué aspectos de tu vida todavía tienes la percepción de las cosas a oscuras o distorsionadas, que ellas no están generando el cambio conductual que la palabra de Dios por lo general va a producir. Porque si yo entendí una verdad por la palabra de Dios, si se me fue iluminado y mi ojo empieza a ver la manera correcta en X o Y tema, ese entendimiento debe producir un cambio de enfoque, un cambio de prioridades, un cambio conductual, un cambio en sí en X o Y área de mi vida. Recuerda siempre que es hora de pasar tiempo con Dios, es hora de conocerle a través de las Escrituras. Aquí te ha hablado Joycer Medina, Dios te bendiga.